Primer día de huelga de médicos en España. Serán 4 jornadas, hasta el viernes incluido. En Castilla y León se calcula que la han secundado el 25% de los facultativos. Piden menos carga laboral y menos guardias. Que somos el eje que vertebra todo el sistema sanitario, entendemos que eso tiene que ser reconocido con una mayor retribución. En otros países de Europa es así. Buenas tardes. Esa huelga de médicos se extiende por todo el país y llega en un momento en el que los hospitales tienen más presión por la incidencia de la gripe. Los niveles ya superan a los que se han registrado en los últimos 15 años y el pico está aún por llegar. La incidencia por virus respiratorios asciende hasta los 893 casos por cada 100.000 habitantes. La gripe, además, ha experimentado un notable ascenso de un 30% con respecto a los datos de hace una semana. Estamos también en las Cortes de Castilla y León. Hoy se ha celebrado un pleno en el que el presidente de la Junta ha comparecido para dar explicaciones, otra vez, sobre la trama eólica. Después, en la sesión de control, Mañueco ha anunciado un nuevo plan de infraestructuras para las universidades públicas de la comunidad. Roberto Cauvilla. Y dentro de ese plan coordinado, que será una realidad el próximo curso, se confirma la ampliación de los 4 campus universitarios con nuevos edificios, entre ellos las 2 nuevas facultades de Medicina en León y en Burgos. Primera reunión del Comité Técnico sobre la peste porcina en Castilla y León. Se ha insistido en la prevención y en extremar las precauciones por si hubiese casos en la comunidad. También hoy desde Agricultura se han levantado las restricciones en zonas afectadas por la gripe aviar. Enseguida les contamos todo. Hoy se ha conocido la sentencia del Supremo por la que se condenó al fiscal general del Estado. Considera probado que fue él quien filtró el correo de la confesión del novio de Ayuso. Aseguran que García Ortiz no podía responder a una noticia falsa cometiendo un delito. 17 detenidos por toda España, uno de ellos en Medina del Campo, en Valladolid, por pintar grafitis en trenes y en estaciones. Se calcula que han provocado daños por un valor de medio millón de euros. Ha comenzado hoy la huelga de médicos por toda España que provocará retrasos y cancelaciones en algunas consultas hasta el viernes. Son 4 días de parón para denunciar un exceso de carga de trabajo y la gestión de las guardias. En Castilla y León el seguimiento ha sido de algo más del 25%, es decir, 1 de cada 4 médicos hoy no ha ido a trabajar. La provincia de Burgos ha sido la que más ha secundado la huelga con un 44% y en el otro extremo se encuentra Ávila, donde apenas se supera el 10%. Los servicios mínimos han superado en casos el 40 o 50% de la plantilla, multiplicando por 4 o por 5 los servicios mínimos sensatos, según declaraciones del sindicato médico. En el nuevo Estatuto Marco, los médicos quieren que se reflejen las singularidades de su profesión. Una de ellas tiene que ver con su jornada ordinaria y las horas que se hacen de más fuera de ella. Deberían, primero, considerarse horas extraordinarias, segundo, pagarse a una retribución mayor. Las horas de guardia ahora mismo se están pagando por debajo de la jornada ordinaria. Y que esas horas cuenten en la vida laboral y en la nómina. Ese trabajo que se hace de más se reconozca en la jubilación, se reconozcan las retribuciones y además implique unos descansos retribuidos que sean mejores. La otra singularidad tiene que ver con la reclasificación profesional. Los médicos argumentan que su título universitario no puede estar igualado al resto de profesionales sanitarios. Nuestra profesión tiene una mayor responsabilidad, que somos el eje que vertebra todo el sistema sanitario, entendemos que eso tiene que ser reconocido con una mayor retribución. El sindicato CESIF no es convocante esta semana, pero tiene previsto una huelga para finales de enero. Ellos tampoco están de acuerdo con la negociación llevada a cabo. Está despreciando a los que estamos sentados en la mesa del ámbito desde hace ya más de 2 años negociando este documento y se está reuniendo con otras organizaciones que no tienen presencia en la mesa de negociación. El Estatuto Marco, que ahora entraría en vigor, vendría a mejorar el anterior que se aprobó hace 22 años.
Aquí en Salamanca los datos oficiales hablan de un seguimiento del 18%, aunque es verdad que ha habido algunas incidencias destacadas a lo largo del día, particularmente en la atención hospitalaria y en las urgencias. Aquí, sumado al incremento de los ingresos de los últimos días y semanas, esto se ha traducido en un importante aumento de la demora para los pacientes. Mientras en la atención primaria la situación ha sido de mucha más tranquilidad. La mayoría de centros de salud han funcionado con relativa normalidad, aunque habrá que esperar a los próximos 3 días para valorar el impacto real de la huelga. Me han atendido rápido, la verdad. Yo he venido a hacer una prueba y no he notado diferencia ninguna. En principio todo con normalidad. Sí, había mucha cola. Llevamos desde las 11 esperando. No he notado nada, ni siquiera sabía que había huelga de médicos. Imágenes que se han repetido por toda España, en Madrid, en Cataluña, en las grandes ciudades han salido los médicos a la calle, con manifestaciones que se han producido este mediodía. Todos piden que se les reconozcan sus derechos en el nuevo estatuto. La ministra de Sanidad expresa su máximo respeto a la huelga de médicos y en medio del clima de tensión sanitaria insiste en buscar acuerdos que permitan avanzar en las reivindicaciones del sector. Vamos a seguir trabajando por sacar adelante un texto, creo que es más necesario que nunca en vista de los malestares que llevan acumulados los profesionales. Y se lo decíamos antes, esta huelga llega precisamente en un momento en el que se va notando más presión hospitalaria por culpa de la gripe. Los casos han aumentado en los últimos días en Castilla y León y también a nivel nacional. De hecho, la epidemia ya es la peor en 15 años. La tasa de infecciones respiratorias asciende hasta los 893 casos por cada 100.000 habitantes. La de la gripe se queda en los 173. Esto supone un aumento del 30% con respecto a los datos de la semana pasada. La Consejería, aún así, continúa manteniendo el nivel de intensidad bajo. Aumentan las urgencias hospitalarias en todos los grupos de edad y del total de esos casos, el 11% es representado por casos de gripe. El coronavirus, por su parte, continúa siendo estable en Castilla y León. Está estabilizado apenas 2 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad y se espera que el pico ascienda en el mes de enero. La gripe se ha adelantado este año y además se propaga de forma más rápida. Esto se debe a una nueva variante, la variante K. Resiste un poco la respuesta inmunológica que tenemos todos de habernos infectado año tras año, y que, por lo tanto, es un poquito más transmisible. Infecta más, pero los expertos señalan no es más grave. Tensionamos los hospitales, pero no parece que el curso de la infección transcurra con una mayor agresividad. Las vacunas actuales no están preparadas para combatirla. Empezó a aparecer en Europa pues a mediados de abril o algo así, después de que hubiéramos diseñado las vacunas estacionales. Las vacunas se eligen según las cepas principales de la temporada anterior, se va haciendo un seguimiento de lo que ocurre en el hemisferio sur, que entran antes en temporada. Pero aún así, los expertos aseguran que la vacuna es la mejor arma. Para lo más importante, no para infectarte, que te puedes infectar, no para transmitirlo, que lo puedes transmitir, sino para que la clínica, tu sintomatología, no te lleve a la UCI. Una gripe que este año está poniendo en jaque a la población y aún quedan todas las reuniones de Navidad donde su propagación puede ser mayor. Y mientras, Cataluña es la primera comunidad que toma medidas estrictas contra la gripe. Desde mañana se exige mascarilla obligatoria tanto en centros de salud como en hospitales. El Ministerio de Sanidad solo la recomendaba en casos estrictos y quedaba a juicio de cada comunidad. Pues bien, en Cataluña la incidencia es que es casi el doble que en Castilla y León, 308 casos por cada 100.000 habitantes. Y en algunos hospitales de Castilla y León sigue adelante una iniciativa para que las futuras madres vayan con algo menos de temor al momento del parto. Les enseñan las instalaciones donde estarán ese día y les explican cómo funciona el protocolo. Es un alivio para ellas antes de dar a luz. Son futuras mamás enfrentándose al miedo y a la incertidumbre que puedan tener previa al parto.
Le enseñamos la sala de espera, donde también es el sitio donde van a esperar para los monitores y para cuando tienen consulta de fisiopatología fetal. Las pasamos a la sala de exploración, le enseñamos las 3 dilataciones que tenemos en nuestra sala de baja intervención y le enseñamos el paritorio y le mostramos también el quirófano, que nos va a permitir facilitar el contacto piel con piel y humanizar la asistencia sanitaria también en la cesárea, que es tan importante. Aparte de la epidural, que lógicamente es lo que más les llama la atención, también ellas nos preguntan sobre cuánto tiempo van a estar en la dilatación, cuándo se les va a pasar al paritorio, en qué momento se van a pasar a la planta, los días de hospitalización. Además de realizar este recorrido por los espacios, se les explica cuáles son los recursos asistenciales y cómo será el seguimiento de su recién nacido. Le contamos todos los cribados y pruebas metabólicas que se le realiza, el cribado cardiológico, el cribado audiológico y la prueba del talón, y le contamos pues eso, cómo es el funcionamiento básico de una unidad de hospitalización, y le insistimos que también pues vamos a intentar fomentar siempre la lactancia materna y esa cohabitación conjunta siempre de madre y recién nacido. También les enseñan cómo actuar, dónde y cuándo acudir si se ponen de parto. Lo importante, dicen, es que tengan una actitud positiva, calmada y colaborativa para que esta experiencia se convierta en el mejor momento de sus vidas. Nuevo plan de infraestructuras para las universidades públicas de la comunidad. Lo ha anunciado hoy Fernández Mañueco. Incluirá nuevos edificios para que las de León y Burgos puedan implantar el grado en medicina y nuevas construcciones para las de Salamanca y Valladolid, de las que todavía no conocemos los detalles. El presidente de la Junta lo ha dicho en el penúltimo pleno ya de esta legislatura en las Cortes, donde, según se acercan las elecciones de marzo, aumenta la carga electoral en las formas y también en el fondo. Roberto Cahuilla. Eso es, como la legislatura entra en tiempo de descuento, se aprovecha con esos tintes electoralistas que mencionabas para hacer balance de lo que se ha hecho y de lo que no. Por ejemplo, los socialistas reclaman al gobierno autonómico una ley de vivienda o mejores pagas para los profesores. También Vox, Castilla y León, que recriminan que hayan roto su pacto de gobierno. En respuesta, el presidente de la Junta les acusa a ambos partidos, a PSOE y a Vox, de bloquear y de entorpecer varios proyectos legislativos, pero aún así asegura Fernández Mañueco que los datos avalan su gestión. Es un presidente que no cumple, que solo sobrevive y cada día sobrevive con más dificultad. Cada vez engañan a menos gente y por eso cada vez más gente se está dando cuenta de su farsa y de su estafa. Ustedes comparten estrategia con el Partido Socialista. Ustedes repiten lo que les dictan en Madrid. Les rechina que Castilla y León progrese. Nosotros cumplimos con Castilla y León. Castilla y León avanza y no es por ustedes precisamente. Y antes, ese pleno comenzaba con la comparecencia del presidente de la Junta a petición del PSOE para dar explicaciones sobre la trama eólica. Ya saben que ahora se está juzgando en la audiencia de Valladolid. Fernández Mañueco ha reiterado que es ajeno a este caso, aunque la oposición le acusa de haber mirado hacia otro lado cuando ocurrían los hechos. En su primera intervención, Fernández Mañueco sí ha mostrado tajante. Esta comparecencia solo busca hacer ruido y ha reiterado lo que ya manifestó hace 5 años en la Comisión de Investigación Parlamentaria que estudió la trama eólica. Nada tuve que ver y nada tengo que ver en estos momentos. Dejen trabajar a la justicia y que el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que lo merezcan. Respeten el Estado de Derecho. Pero la oposición, de nuevo y en bloque, le han exigido responsabilidades políticas. Le acusan de ser conocedor de las irregularidades, ya que Mañueco formaba parte de la cúpula del PP y era consejero de la presidencia durante el gobierno de Juan Vicente Herrera. Señor Mañueco, usted no frenó la corrupción, usted convivió con ella. No se enteraban de nada. Ustedes, tan exigentes con la banda del Peugeot, son tan tibios con el clan de Valladolid. Nosotros no nos creemos que usted no supiese nada, pero yo no creo que usted sea un corrupto de los de Mangar. Es una constante. Vox es el caballo de Troya de la izquierda y la extrema izquierda. Acusaciones que el presidente de la Junta cree que son provocadas por la cercanía electoral. Les tiene a todos ustedes desquiciados, desubicados, alterados y turbados. Y ha terminado con una cita de Rajoy a Ábalos, rechazando lecciones sobre corrupción.
Y otra de las noticias del día, hoy hemos conocido la sentencia del Supremo por la que se condenó al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación. 3 semanas después del fallo, hoy sabemos que el tribunal considera que hay pruebas de que García Ortiz difundió el correo del novio de Ayuso en el que reconocía haber cometido delitos contra Hacienda. El Supremo considera probado que él o una persona de su entorno con su consentimiento filtró el correo electrónico con datos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y que el entonces fiscal general admitió ordenar que figurasen también en una nota de prensa. Y aunque en el juicio decía: la verdad no se filtra, la verdad se defiende. En esta sentencia el tribunal le recuerda a Álvaro García Ortiz que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito como la divulgación de un escrito de un hecho para evitar el juicio. Como en la revelación de secretos del empresario Alberto González Amador, que trataba de buscar un pacto con el Ministerio Público ante su presunto fraude a Hacienda. Me han destrozado la vida. Además, sostiene que el hecho de que algunos medios ya tuvieran la información no resta gravedad a la difusión del correo y la nota de prensa desde la Fiscalía. El que otros medios de comunicación ya dispusieran del correo electrónico no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Sostiene que García Ortiz quebrantó su deber sin justificación. No lo ven así 2 de los 5 magistrados que han emitido un voto particular, porque estiman que no está probado que García Ortiz ordenase la filtración. Pero sí lo creen los otros 3 jueces, por lo que se lo condenó a 2 años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 de indemnización a Alberto González Amador. La portavoz del Gobierno no ha querido valorar la sentencia hasta que pueda estudiarla en profundidad. El PSOE, en un comunicado, ratifica que no comparte la condena a García Ortiz y quien sí se ha pronunciado ha sido el Partido Popular. Creen que Sánchez debería seguir los pasos del exfiscal y dimitir. Ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito. Hoy también el Gobierno central ha formalizado el cese del que fuera mano derecha de Paco Salazar, al que han denunciado por acoso sexual. Y este asunto ha llegado a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz ha admitido, de hecho, algunos errores en primera persona. Sí, este mediodía el Consejo de Ministros hacía efectivo el cese del que fuera mano derecha de Paco Salazar, Antonio Hernández. Pilar Alegría aseguraba en la rueda de prensa posterior que los canales de denuncia de Moncloa están operativos, son seguros, pero que por el momento no hay más casos. Han insistido también desde el Ejecutivo en que se actuó con transparencia y contundencia una vez se conocieron estas denuncias. Y ha hablado también Pilar Alegría sobre el reciente encuentro que mantuvo con Paco Salazar, que se produjo una vez estaba este último ya cesado. Ha admitido que fue un error acudir, pero que muchas veces, ha dicho, las relaciones profesionales están llenas de decepciones. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Ese dolor no es ni similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas, que son a ellas a las que hay que acompañar. Y vean el escenario de difícil gobernabilidad en Castilla y León que pronostica una encuesta para la Nueva Crónica. Tanto PP como PSOE perderían procuradores. Es más, los socialistas no conseguirían representantes en Soria, la provincia de su candidato. El estudio augura un ascenso de Vox hasta los 19 escaños, mientras que el resto de formaciones mantendrían los mismos representantes, incluido Ciudadanos, a pesar de que no han anunciado si se van a presentar a las elecciones de marzo en Castilla y León. A nivel nacional, las encuestas también esbozan un crecimiento del partido de Abascal. Llegaría a 57 diputados en el Congreso si se adelantasen las generales, según la estimación de Sigma 2 para El Mundo. El PP se mantendría como primera fuerza, aumentando sus escaños hasta los 143, y el PSOE se quedaría en 108 y no podría reeditar su bloque de investidura, con Sumar desplomándose hasta 11 asientos y Podemos con 2. Primera reunión hoy del Comité Técnico que se ha creado en Castilla y León para hacer seguimiento de la peste porcina, una manera de prevenir ante posibles contagios en nuestra comunidad, aunque de momento se mantienen solo en Barcelona. Se ha insistido en las medidas para reforzar la bioseguridad en todas las granjas. El sector alerta de la bajada de precios y la consejera señala que es importante la regionalización para que las exportaciones a otros países sigan abiertas.
Estamos trabajando para ampliar esa orden de emergencia cinegética para la caza del jabalí. La importancia de esas negociaciones bilaterales en algunos países como pueden ser Japón o México, que no tienen esa regionalización y a los que Castilla y León sí que exporta. El coste de la peste le está costando ya a cada ganadero de porcino, tanto de España, de Castilla y León, alrededor de unos 30 euros por cerdo producido. Por cierto, que ya hay abierta una investigación judicial para descubrir el origen de la peste porcina. Un juzgado de Barcelona intentará aclarar este asunto ante las sospechas de que la cepa proceda de un laboratorio. Cataluña ya ha declarado la emergencia contra la peste porcina 10 días después de detectarse los primeros casos. Y mejores noticias llegan con otra enfermedad, la gripe aviar. Castilla y León levanta las restricciones en las zonas afectadas, la mayoría en la provincia de Valladolid, en la zona de Olmedo y alrededores. Ya no son necesarias las medidas de control de movimiento y de producción, pero sí que sigue estando prohibido que se junten las aves de corral en eventos, como en ferias. Y vean ahora esta imagen, son los vecinos de Peñalba, en el Bierzo, que siguen con la carretera de acceso al pueblo bloqueada por el desprendimiento de rocas. Dicen que la Diputación no hace los trabajos que debería y por eso se han puesto manos a la obra. Es la vía que los conecta con Ponferrada y dicen que están indefensos ante, por ejemplo, una emergencia. Avanza la construcción del Puerto Seco de Salamanca, un proyecto que se define como clave para el futuro económico de Castilla y León. Es una plataforma en la que podrán operar trenes de hasta 750 metros y que posicionará a nuestra comunidad como punto estratégico hacia Portugal y hacia el Atlántico. El futuro logístico de Castilla y León pasa por este Puerto Seco de Salamanca, una infraestructura estratégica llamada a ser un referente para el tránsito de mercancías entre los puertos de Portugal, España y el resto de Europa. El Puerto Seco es una puerta que se abre para que nuestras empresas compitan mejor, para que nuestros productos viajen más lejos. Esta plataforma intermodal ha movilizado más de 22 millones de euros, de los cuales 19 han sido aportados por la Junta. Prometimos que Salamanca sería eje estratégico de la red de centros logísticos y hoy es una realidad. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir invirtiendo. Porque en 2026, entre otras cosas, se mecanizará el área de graneles. El objetivo es seguir creciendo y para ello reclaman al Gobierno central que cumpla con las actuaciones que tiene pendientes en la red de transportes. Desde esta tierra no queremos ser más que nadie. Lo único que pedimos son instrumentos y herramientas. Nosotros ya nos encargamos de generar las oportunidades para construir nuestro futuro. Cuando este Puerto Seco esté totalmente operativo, moverá 700.000 toneladas de mercancías al año. En el Congreso, el Partido Popular va a exigir de nuevo la bonificación de los peajes que unen nuestra comunidad con Madrid, al menos hasta que se produzcan los rescates de varias autopistas. Este jueves en la Comisión de Transportes, el ministro tiene la oportunidad de dejar de castigar a Ávila, de dejar castigar a nuestra tierra y de dejar de ocultar la información. Vamos a comprobar si el PSOE y Manuela Rivas están con los ciudadanos de Ávila o nuevamente con Puente y Sánchez. Exigimos a Óscar Puente la bonificación de los peajes a Madrid y pedimos al Congreso la reprobación de Óscar Puente por ocultar toda la información de este nuevo peaje que acordó José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010-2011. Ha muerto un tercer ejemplar de los 8 linces que se reintrodujeron en el Cerrato palentino. Este lunes fue atropellado en una carretera provincial. El primero en fallecer fue una hembra, también atropellada, y después perdía la vida un macho ahogado en el canal. Ahora mismo quedan 5 ejemplares. La Junta trabaja para mejorar su seguridad. Y por lo tanto vamos a seguir, queremos que el lince se va a asentar en Castilla y León y en consecuencia a esos problemas de riesgos de muerte de algún ejemplar, pues muchas veces la carretera, ahogamientos, cualquier tipo de circunstancia, lo compensaremos con nuevas reintroducciones hasta que hagamos que asienten esa población, críen en Castilla y León. 17 detenidos por toda España que se dedicaban a pintar grafitis en trenes y en estaciones ferroviarias. A uno de ellos lo han pillado en Medina del Campo, en Valladolid.
Medina del Campo es una de las 6 ubicaciones españolas donde la Policía Nacional ha desarrollado la Operación Tinta, una operación destinada a esclarecer actos vandálicos contra trenes e instalaciones ferroviarias. Se han detenido a 17 personas acusadas de haber cometido 95 delitos. De esas 17 personas, una de ellas es de aquí, de Medina del Campo, donde también se ubicarían 7 de los 95 delitos investigados. La operación ha sido dificultosa porque los investigados actuaban a distintas horas del día y ocultando su rostro para evitar ser identificados. Frente muy activo el que ha llegado a primeras horas por Galicia. Ha dejado rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Los avisos naranjas se han desactivado, aunque la lluvia ya se ha dejado notar en Castilla y León esta tarde. Y muere uno de los pescadores rescatados después de sufrir un golpe de mar en la costa de Lanzarote. Con él ya son 5 las personas fallecidas por el fuerte oleaje en Canarias en las últimas 48 horas. La víctima es un hombre de origen italiano, residente en Lanzarote. En el momento de los hechos estaba junto a otro compañero que sí consiguió salir del agua por sus propios medios. Nuevo caso que se investiga como otro crimen machista en nuestro país. Es el 4º asesinato en poco más de una semana. Los Mossos han detenido en el Hospitalet de Llobregat a un hombre de 46 años que habría asesinado a su novia en el piso donde vivían. La policía recibió el aviso por una fuerte pelea. De confirmarse, serían 45 las mujeres asesinadas en este año en España. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu tiempo lo quieres para los tuyos, para disfrutar el presente. Compartimos los mismos paisajes. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Demandante de empleo y empresa que busca trabajador. Una fórmula sencilla de resolver sobre el papel, pero en la práctica muchas veces no afloran con suficiente intensidad las distintas vacantes de empleo de carácter cualificado en nuestra comunidad autónoma. Muchas empresas desconocen el talento que pueden obtener a través de nuestros estudiantes, de los trabajadores, y también los propios trabajadores desconocen las empresas a las que pueden acceder dentro de la comunidad autónoma. Un problema que trata de solucionar Talem, una iniciativa pionera de intermediación laboral que busca fundamentalmente crear un ecosistema en el que esté incluido todo el talento de Castilla y León, todas las empresas que ya se están impregnando de este proyecto. Con cerca de 75 empresas y en torno a 4.000 currículums, Talem también se nutrirá del convenio del Servicio Público de Empleo con universidades y formación profesional. Con esta plataforma pretendemos dotar de talento sectores estratégicos de Castilla y León. Estamos hablando de sectores como la automoción, como los sectores del hábitat. Un proyecto que tratará de cubrir la demanda del empleo cualificado y se pondrá en marcha en 2026. Siguen adelante las actuaciones de simplificación administrativa que puso en marcha el Gobierno autonómico. Hoy se ha hecho balance de las oficinas de atención al ciudadano. Si no hubiese sido por esa iniciativa, se habrían tenido que presentar 7 millones más de documentos. Modernizar la atención al ciudadano, acometer procesos de simplificación administrativa, reducir la burocracia de cara a nuestros ciudadanos. El grado de satisfacción en años precedentes, sobre todo de las oficinas de atención al ciudadano, estaban por encima del 9,5 sobre 10. Ha habido mucho turista y se ha notado en la ciudad, en el ambiente. Ya veremos si los resultados han sido mejores o peores. Trabajamos para que pase eso todos los fines de semana y que la Navidad pues también se mantenga durante toda la Navidad ese ambiente, y esperemos que con este trabajo pues los resultados al final pues esperemos que sean positivos. Después de un puente con mucho turismo y compras, ahora empieza la recta final para los loteros, porque se acerca el día del sorteo de Navidad. La evolución de las ventas sigue la tendencia positiva de los últimos años. Este 2025 se estima un crecimiento del 3% a nivel nacional. En Castilla y León vamos a gastar este año un 18,5% más en lotería de Navidad, y hay quienes hacen esta inversión en el último momento, casi apenas unos días antes de la celebración del sorteo. Muchos buscan terminaciones concretas. El 7 siempre ha sido uno de los más buscados, pero este año hay otras que están de moda.
Muchos buscan la suerte en fechas especiales. La terminación 25 por el año, con fechas y demás, y también mucho 26 por bodas del año que viene y demás fiestas. O atendiendo a otras razones. En 5, porque sé que me queda. Me gusta jugar todos los números y sé que me queda. Que no repita la terminación. Y ya está. El 8 me gusta mucho, a ver si toca este año. Un 0. Pero no siempre es fácil, hay números que llevan meses agotados, así que... Al azar, da igual. Porque si toca, pues toca en cualquier número. Es una tontería buscar un número porque es peor. Son días de ultimar compras navideñas. Este año vamos a gastar casi un 3% más en Castilla y León, en torno a 600 euros. La lotería es el apartado que más crece y se nota en administraciones como esta. Ultimando lotería de empresas, de bares, de asociaciones. Desde las 9:30 que abre el centro, se empieza ya a formar la cola, abrimos un poquito antes de las 10 y hasta las 10 menos cuarto de la noche que tenemos que bajar la persiana porque si no... no se van las compañeras. Junto a la suerte invertimos en comida, casi el 50% del presupuesto. Son datos de un sondeo realizado por la Unión de Consumidores de Castilla y León, un estudio que refleja también que gastaremos menos en juguetes. Estoy tomando ¿cómo es? Lorazepam. Pues me pongo la radio y me entretengo y me quedo dormida otra vez. Tomarme una tila e intentar relajarme lo máximo posible. He llegado a buscar hasta en YouTube una técnica de todos los soldados americanos. A veces tomo un magnesio. La verdad es que no he encontrado todavía el remedio. A más del 90% de los españoles les gustaría dormir mejor. Es fácil comprobarlo en la calle cuando les preguntamos a ustedes. La mala calidad del sueño es bastante frecuente, pero es que no solo es recomendable dormir 8 horas, sino dormirlas bien. Y hay alimentos que nos pueden ayudar. El estrés, los problemas, las preocupaciones, todo esto nos lo llevamos a la cama y es lo que no nos deja dormir. Dormir mal es como intentar ir con una pila al 20%. ¿Funciona? Sí, pero en cualquier momento se puede apagar o podemos estallar. Regular, con pastillas. Si no, y aún así con las pastillas hay noches que las paso a medias. Intento dormirme todos los días a la misma hora, pero en época de exámenes también se trastoca un poco el horario. Las rutinas ayudan a conciliar mejor el sueño. Si a alguien le gusta la lectura, pues una lectura pero ligera, que no haya mucho que pensar. Al menos 6 horas antes de irnos a dormir no consumamos ningún estimulante, es decir, café, té y bebidas energéticas. Rutinas que debemos acompañar con cenas adecuadas. Hay alimentos que nos pueden ayudar a descansar mejor. El triptófano lo encontramos principalmente en alimentos de origen animal, como el huevo, el pollo. Luego también tenemos, que seguro que a la gente le suena, lo que es la melatonina, que principalmente está en frutas. Y luego, por último, lo que es el magnesio, encontramos algunos alimentos que la tienen, como pueden ser los frutos secos. Lo ideal, dormir al menos 8 horas. Yo siempre digo que sea sueño reparador, es decir, que no nos levantemos cansados. Depende, entre 6 y 8 horas, no mucho. Dormir poco nos afecta física y mentalmente. Tenemos menos paciencia, menos claridad mental, el sistema inmune baja. En la calidad del sueño está la clave para proteger nuestra salud. A muchos les suena porque se ha hecho popular al dar nombre a un vehículo, pero su legado es muy desconocido. Nikola Tesla es uno de los genios del siglo XX. A través de esta muestra en Palencia se da a conocer al padre del desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía o del motor de inducción.